11 de la mañana con 5 o 6 minutos. Nos vamos a tomar un pequeño tiempito para hablar sobre el Parkinson. Hoy en el Día Mundial del Parkinson, ¿sí? Así es, 11 de abril y estamos en comunicación con Sebastián Rahue, que él es médico neurólogo del Hospital Universitario. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido a Laica a las 10. Hola, buenos días a ustedes. ¿Cómo están por ahí? Bien, muy bien. Contentos y contentas de tenerte aquí para hablar sobre este día tan importante y preguntarte cómo nos encuentra hoy día, justamente este 11 de abril. Bueno, mira, para nosotros un día importante porque es una enfermedad, digamos, que para los neurólogos clínicos es muy importante, digo, la cantidad de pacientes que tenemos con esta enfermedad. Así que bueno, dispuesto acá a sacar las preguntas que ustedes tengan en lo posible, en la manera de lo posible. Sebastián, ¿muchos pacientes? O sea, en este último tiempo has notado más incluso. ¿Hay algún porcentaje que nos puedas decir respecto de cómo está hoy la situación? Particularmente de Mendoza, que por ahí es una realidad que uno tiene más próxima. Sí, mira, nosotros el problema que siempre tenemos acá es el tema de las estadísticas, ¿no? Nosotros más o menos podemos hacer una estimación de la cantidad de pacientes que deberían haber acá en Mendoza, pero realmente no tenemos un número claro. Nosotros extrapolamos los números de países que hacen las cosas quizás mejor que nosotros y tienen estadísticas y números un poco más claros. Yo estoy esperando los resultados del censo nuevo que vamos a tener para hacer la estimación. Y en algún momento tendremos que hacer el estudio epidemiológico acá en Mendoza, que no está hecho, ya lo tenemos un poco pensado para hacer. Lo que pasa es que es difícil realmente llegar a un número claro. De todas maneras, nosotros estamos hablando de que son pacientes mayores, en su mayoría, mayores de 65 años cuando se hace el diagnóstico, pero sabemos que hasta pacientes mucho más jóvenes también pueden ser diagnosticados con esta enfermedad. Y muchos de estos pacientes jóvenes por ahí no se piensa en esta enfermedad y no llega a la consulta neurológica muchas veces con ese diagnóstico. Entonces realmente va a ser difícil llegar a un número claro, preciso, pero bueno, vamos a tener que hacer el intento por lo menos de forma estimativa. Claro. Sebastián, justamente hablando de la edad en donde se manifiesta, ¿cómo se empieza a manifestar el Parkinson? Las manifestaciones son variadas. Hay unos signos o síntomas que son los más característicos y que, en la población general lo relacionan principalmente al temblor. Sin embargo, no todos los pacientes presentan temblor. Entonces, nosotros tenemos que estar quizás atentos a otros síntomas o signos que muchas veces no es el paciente, sino el familiar el que los identifica, como por ejemplo la cara, la expresión de la cara. Son pacientes que pierden la expresividad, que es lo que le dicen la fase del jugador de póker, la hipomimia. Pueden perder volumen de voz progresivamente, van hablando cada vez más despacito. Van perdiendo quizás el tamaño de su letra, se va achicando y les va costando escribir claramente. Pueden llegar también a tener dificultades para caminar, arrastrando los pies, dificultad para el braceo, para mover el brazo durante la marcha. Pueden tener también síntomas o signos, los que nosotros denominamos no motores, como por ejemplo la constipación, trastornos anímicos, trastornos del sueño. O sea que ya sabemos que hay una variedad de manifestaciones de esta enfermedad que pueden hacernos sospechar de la misma
pero que no todos los pacientes, por ejemplo, con constipación van a tener Parkinson o tienen Parkinson. Ojo, que no quede ese concepto. Pero la constipación, por ejemplo, es uno de los signos que empieza más tempranamente en esta enfermedad. Lo mismo que, por ejemplo, ahora que está de moda con el tema del COVID, las alteraciones en el olfato pueden empezar hasta 20 años antes de manifestarse la enfermedad con sus síntomas cardinales, que son los síntomas motores. O trastornos del ánimo también pueden aparecer mucho tiempo antes. Entonces, en realidad nosotros cuando hacemos el diagnóstico lo hacemos en base a los signos motores, a la lentitud, a la rigidez y al temblor. Pero ya sabemos que estamos llegando tarde en ese momento, porque por más que nosotros digamos que es una enfermedad de Parkinson inicial, ya sabemos que esa enfermedad, cuando empieza a dar esas manifestaciones, empezó quizás hace 15, 20 años a generarse todo el proceso fisiopatológico y el desarrollo de la enfermedad. Por eso ahora, en la actualidad, lo que se está tendiendo es a identificar los pacientes lo más precozmente posible para intentar algunos tratamientos que están en investigación para prevenir la evolución de esta enfermedad. Seba, y el diagnóstico concluyente, ¿cómo se hace? ¿Es a través de una tomografía, una combinación de estudios y seguimiento del paciente? Por ahora, lo que tenemos nosotros, sobre todo en nuestro medio, es la clínica. Sigue siendo las manifestaciones clínicas, el cuadro clínico, la evolución del paciente lo que nos va a dar el diagnóstico. No tenemos todavía ningún estudio que lo certifique. La única forma de saber si tengo enfermedad de Parkinson es sacar una biopsia del cerebro y analizarla, a ver que obviamente eso no se hace. Entonces nosotros nos tenemos que basar justamente en lo que se denominan los criterios diagnósticos, que son criterios clínicos, y que nos apoyamos con algunos estudios. Por ejemplo, una resonancia para descartar otras patologías que se manifiestan muy parecidas a la enfermedad del Parkinson, como pueden ser lesiones vasculares, pacientes hipertensos, diabéticos de muchos años, mal controlados o que fuman, generan muchas veces pequeños infartitos cerebrales varios y que terminan en definitiva teniendo un cuadro muy parecido a la enfermedad de Parkinson, que es lo que se denomina el parkinsonismo vascular. Entonces con eso nosotros vamos descartando otras causas para llegar al diagnóstico, pero no tenemos un estudio específico que nos determine si es enfermedad de Parkinson o no. Seba, ¿esto qué desafíos profesionales supone llegar a ese diagnóstico a través de la clínica y también cómo afronta el paciente este diagnóstico que le dice un médico a partir de estos estudios clínicos, pero que no tiene ese estudio particular? O sea, el desafío es grande, el paciente cree, descree, no quiere asumirlo, no aceptarlo. Sí, eso es muy buena la pregunta porque es difícil muchas veces decirle al paciente, usted tiene tal enfermedad en la actualidad sin demostrárselo por un estudio. El paciente le cree más muchas veces al estudio que al examen clínico. Eso es una cosa que está un poco instalada en todas las patologías, digamos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un cáncer, un tumor, el paciente lo ve en la imagen, se convence. El paciente tiene la biopsia de eso, se convence. O tiene una anemia y bueno, sí, le haces un análisis de laboratorio y ves los glóbulos rojos bajos, el paciente se convence. Pero en estas patologías que no tenemos un método diagnóstico, es mucho más complicado de convencer al paciente en el diagnóstico. Entonces, lo que nosotros tratamos, y el paciente siempre nos pide, digamos, es perdón, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Porque se me cortó acá la imagen, no sé si se había cortado. Te escuchamos. Lo que por ahí muchas veces el paciente nos pide es una imagen o un estudio para llegar al diagnóstico. Y nosotros en realidad, como les explicaba recién, los estudios los hacemos para descartar otras cosas que sí las podemos ver con esos estudios y que se pueden manifestar parecido al Parkinson. Pero muchas veces necesitamos darle tiempo y evolución a la enfermedad, que eso es lo difícil de hacerle entender al paciente y a los familiares para llegar a tener un diagnóstico de certeza. De hecho, dentro de los criterios clínicos internacionales que usamos nosotros para diagnosticar una enfermedad de Parkinson,
hay que esperar 5 años de evolución de la enfermedad. Aunque nosotros sepamos que esto ya sabemos que es una enfermedad de Parkinson, para hacer el diagnóstico de certeza deberíamos esperar, el diagnóstico clínico, por supuesto, de certeza deberíamos esperar 5 años de evolución de enfermedad. Y eso es difícil muchas veces hacérselo entender a los pacientes y a los familiares. Claro. Por eso sí, es un desafío realmente decirle al paciente y diagnosticarlo con estas enfermedades que son neurodegenerativas y que le tenemos que explicar al paciente que la va a seguir teniendo el resto de su vida. No tenemos todavía un tratamiento curativo, pero que podemos hacer muchas cosas para que esa evolución de la enfermedad en el tiempo sea lo mejor posible. Sebastián, en ese sentido, ¿cómo están los avances tecnológicos para mejorar la calidad de vida a las personas que son diagnosticadas con Parkinson finalmente? Sí, mira, yo creo que eso se va avanzando lentamente. Quizás dentro de lo tecnológico podríamos incluir tanto lo que es el tratamiento farmacológico, el diagnóstico y también la rehabilitación de estos pacientes, que es muy importante. En cuanto al diagnóstico, bueno, un poco lo que hablamos recién, hay estudios que quizás no los tenemos tan a mano en nuestro medio, donde nos orientan mucho hacia la enfermedad, que son estudios de imágenes donde se captan a nivel de los receptores dopaminérgicos, que es la dopamina es la sustancia que falta en estos pacientes. Según cómo se comporten esos receptores, nos puede hacer pensar en una enfermedad de Parkinson o no, o descartarla. En cuanto a lo que es tratamiento, bueno, los desarrollos, si querés decirles tecnológicos en cuanto a la investigación farmacológica, están avanzando bastante rápido para lo que son este tipo de enfermedades, pero realmente no ha salido desde la década del 60, donde se descubrió la levodopa, que es el fármaco principal en esta, o el más efectivo en esta enfermedad. Todavía no hemos llegado a lograr encontrar un fármaco que sea más efectivo que ese desde la década del 60. Sí se han desarrollado nuevos fármacos y están saliendo permanentemente nuevos fármacos, nuevas formulaciones de fármacos que ayudarían al bienestar del paciente en el tiempo. Y por otro lado, el desarrollo quirúrgico de esta enfermedad también tiene un rol importante en ciertos pacientes que son candidatos a cirugía. Que no quiere decir que la cirugía cure la enfermedad ni frene la enfermedad, sino es un método terapéutico para ciertos pacientes. Y en cuanto a la rehabilitación, todo lo que es la tecnología digital, por supuesto que ha venido para ayudar a estos pacientes. Por ejemplo, la realidad virtual, para hacer ejercicios en realidad virtual y en estimulación sensorial, digamos, de todos estos pacientes. Por supuesto, eso también está colaborando, digamos, para que los pacientes tengan un llevar de la enfermedad un poco mejor. De hecho, los pacientes no es lo mismo la evolución que tenían hace 20, 30 años atrás que ahora. Claro. La evolución de estos pacientes ha mejorado mucho. Seba, ha sido muy amable en explicar algo tan complejo y de forma tan sencilla para que todos podamos conocer un poquito más acerca de esta enfermedad. Te mando un abrazo grande y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, acá tengo datos. Según la Asociación de Parkinson Argentina, se calcula que aquí en el país más de 90.000 personas conviven con esta enfermedad y, como decía Sebastián, en el próximo censo seguramente se actualizan los números. Muy bien, bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Nos queda mucho más para compartir. Estamos hasta las 12. Quédense hasta el final. Ya venimos.